Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes acaecidos en la última semana. Este es un programa que se transmite por radio PBO 91.9 FM, las redes de la Coordinadora Republicana y el Portal Abeja, y se repite en diferentes cables operadoras a nivel nacional. Y yo soy Ángel Delgado y en esta oportunidad, por razones circunstanciales, no nos acompaña nuestro amigo Luciano Reboredo, pero tenemos el inmenso agrado de contar con Fátima Saldonic, es el apellido Saldonic, una reconocida periodista en el medio que nos va a honrar a nosotros con su participación en este programa analizando las diferentes medidas. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, Ángel, muy agradecida de estar hoy con ustedes compartiendo en esta noche, tanto para conversar, y realmente es increíble todas las noticias que tiene el Perú, y sí me parece fundamental este espacio que tienen ustedes para poder entender a veces la realidad que vivimos. Y justamente durante esa semana, Ángel, varias noticias han estado en los principales medios de comunicación, y una de las que ha llamado mucho la atención es esta sentencia del Tribunal Constitucional vinculado al tema de la separación de poderes. Y yo leí en las redes sociales, y de repente tú como abogado nos puedas ayudar a entender por qué es tan importante defender el Estado con separación de poderes. Sí, en realidad habría que decir previamente de que nosotros estamos en un marco de crisis, y en los últimos programas con Luciano habíamos venido analizando el derrotero de la misma, ¿no? El comportamiento de los actores, las debilidades del gobierno, la actitud del Congreso, los actos levantiscos subversivos en sí. Pero en esta oportunidad estamos tomando algunas noticias que son relevantes, porque si bien la crisis no ha concluido, es obvio que se ha normalizado. En ciertos aspectos ha habido una suerte de bajón relativo, transitorio a nuestro juicio, pero sí merece que analicemos, por ejemplo, temas como esta sentencia última del Tribunal Constitucional, que está causando mucho escozor y mucha polémica, porque yo sí considero que es un documento histórico, en la medida que está ratificando una de las características centrales de todo Estado de Derecho, y en el Perú con mayor particularidad. Me refiero al principio de separación de poderes. Mira tú, desde tiempos muy antiguos, ya lo decía Montesquieu, uno de los clásicos del pensamiento político moderno, que el poder, a diferencia del absolutismo que está concentrado en un régimen representativo y democrático, aunque la palabra Montesquieu no la utiliza, es aquel en el cual los poderes están separados y divididos, de modo tal que se produzca una especie de control intraórganos, una suerte de que el poder controle al poder, ¿no? Lo que en Estados Unidos se conoce el check and balance. Entonces, este es un principio fundamental del Estado democrático, claro, por eso el poder separado. El poder ejecutivo, donde está el presidente con sus ministros, que los encargados de gobernar, que han sido elegidos por el pueblo. Así es. Está también el poder legislativo, que son los congresistas que representan justamente al pueblo. En cada congresista hay la representación de una zona y ha sido elegido. No es que vino y se sentó en ese escaño. Así es, y ellos son los encargados de expresar la voluntad de la nación peruana, que se traduce en unos dispositivos legales que se conocen con el nombre de leyes. La potestad legislativa es esencial de la representación nacional, no del gobierno. Claro. Que ejecuta las leyes, sino del Parlamento, que reuniendo a todas las voces y colores e intereses de la comunidad, a través de su deliberación y aprobación, aprueba una norma que, digamos, salvo la Constitución, ocupa el primer nivel dentro de la estructura jurídica del Estado, la ley. Entonces, ahí creo que hay que hacer un paréntesis, porque muchas veces en política se habla del pueblo, lo que el pueblo quiere, pero ¿no es acaso el Congreso el representante del pueblo? Y al hablar del pueblo, alejándolo y separando del Congreso, ¿qué daño le hacemos a la democracia? Sí, pero yo quisiera que antes de eso pasar al otro poder. Al Poder Judicial. Que es el Poder Judicial, el que se encarga de administrar justicia y lleva la norma legal que el Congreso aprueba a una situación concreta, sobre todo cuando hay una transgresión. En el régimen absolutista, Fátima, todos estos poderes estaban concentrados en el monarca.
El monarca gobernaba, el monarca legislaba y el monarca juzgaba también. Entonces se consideró que esto era inconveniente por razones obvias y entonces el proceso democrático del régimen constitucional de la modernidad es separar estas funciones en 3 poderes y órganos diferentes. En consecuencia, la garantía de que el poder sea controlado por el propio poder y no se produzca un abuso es que cada poder tenga un ámbito de funciones propias que no sea interferido por el otro. Que sea autónomo. Que sea autónomo, esa es la palabra exactamente. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que la función legislativa, esta es la de expresar la ley, o tareas especiales que tiene el Parlamento, como es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo, han sido interferidas por intereses protervos, que lo vamos a ver después, a través del Poder Judicial, usando los procedimientos de garantía como el amparo, fundamentalmente, para que el Poder Judicial saque medidas cautelares que impida, como lo hicieron en varias oportunidades, que el Congreso elija a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo. Mira tú, el Sindicato de Trabajadores, muy respetable por cierto, pero ellos son funcionarios que le pagamos nosotros, ellos se consideran autorizados para decirle, no elija, no me gusta la persona que vas a elegir o simplemente no me gusta, prefiero quedarme con lo que están, cosa que es inadmisible. Tú comprenderás en el Estado de Derecho. Pero va en contra del mismo pueblo y justamente lo que se pretende con esa separación de poderes es el beneficio y el bien común. Entonces, muchas veces se tergiversa estos conceptos y la gente dice, no, el Congreso, ¿por qué se mete a elegir al Defensor del Pueblo? ¿O por qué el Congreso se mete a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Se mete porque tiene una autorización para ello. Por ejemplo, el Congreso no se puede meter a elegir a los ministros, no se puede meter a elegir a los jueces. Mira tú, ¿qué pasaría, por ejemplo, como ha sucedido en otros tiempos, en otros gobiernos, que el Parlamento no le guste, por ejemplo, o al presidente, una resolución que va a dictar un órgano jurisdiccional, una sentencia que va a dictar la Corte Suprema, una medida preventiva, una decisión, un auto que va a tomar el Poder Judicial y entonces interfiriera, quisiera modificar las leyes para impedir el funcionamiento autónomo, por ejemplo, de la judicatura, del Poder Judicial. Sería inadmisible, es inconstitucional por naturaleza, porque el Congreso no puede interferir en la función jurisdiccional, pero tampoco la judicatura puede interferir de esta manera. Ahora, hay formas de hacerlo. No es que el Parlamento esté por encima de todo, y esto es importante decirlo. Las leyes que el Parlamento promulga dentro de su capacidad soberana para hacerlo, y su potestad por excelencia, pueden ser impugnadas por distintos actores ante una instancia especial que nace recién en el periodo de entreguerras del pasado siglo, que se llamaba o que se llama Tribunal Constitucional, con diferentes nombres, y que es uno de los aportes del constitucionalismo moderno de la última época, porque antes lo que decía el Congreso era la última palabra y la ley marcaba el pináculo de la estructura jurídica y se vivía bajo el imperio de la ley. Claro. Hoy vivimos bajo el imperio de la Constitución. Y eso hace entonces que las normas constitucionales que antes podían, digamos, la Constitución no tenía un efecto normativo, entonces la ley era la que traducía la Constitución de alguna manera. Hoy hay un mecanismo de control de la constitucionalidad de la ley a través de un órgano especializado de 7 magistrados, ¿no?, que se llaman Tribunal Constitucional. ¿Te das cuenta? Esos son los que controlan cualquier exceso que pueda cometer el Parlamento. Claro, y además es importante entender que necesitamos defender la Constitución. Puede ser que no estemos de acuerdo o puede ser que adelante trabajemos en cambiar algunas cosas que también vamos evolucionando, pero que no me guste algún artículo no significa que debamos de cambiar la Constitución. ¿Por qué es tan importante esta defensa? ¿Por qué el Estado tiene que mirar desde esta visión constitucionalista para garantizar lo que hemos dicho, el bien común, pero que también los poderes del Estado estén equilibrados para la democracia? Porque en un régimen democrático el poder no es omnímodo, sino está arreglado. O sea, las autoridades públicas que tienen mucho poder no pueden actuar con discrecionalidad. Mientras nosotros los privados actuamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender, salvo que choquemos con normas de orden público o perjudiquemos el interés de terceros,
la actuación de las entidades públicas, de todas ellas, están regladas, están encausadas en un marco que se llama competencias. O sea, nadie puede salirse de su competencia. Una autoridad, cuando te pide a ti un documento, cuando un policía te para, no es porque le da la gana, sino porque hay una norma que lo habilita a él a llamarte, señora, su documento, por qué usted se pasó la luz roja, etcétera, etcétera. Ese es el Estado de Derecho y por lo tanto entonces no se puede permitir que jueces de primera instancia dicten medidas cautelares, muchos de ellos jueces provisionales, jueces supernumerarios que no son parte de la carrera y pretendan interferir en las decisiones que finalmente son políticas y le toca adoptar al Congreso. En torno a la ley de SUNEDU, por ejemplo, SUNEDU como institución, mira tú, como entidad burocrática, presentó una demanda de amparo como el objeto de impedir que el Congreso de la República, la representación nacional, presentara y discutiera un proyecto para modificar la ley universitaria, que está dentro de plenas sus atribuciones, ¿te das cuenta? En este caso, modificar la composición del comité directivo, hacerlo más representativo. Independientemente que eso nos parezca o no, esa es una decisión del Parlamento Nacional. Y si esa decisión es contraria a alguna norma de la Constitución, está el Tribunal Constitucional, está el proceso de inconstitucionalidad para frenar y decirle, señor, se equivocaron y esa ley queda derogada. Pero lo que no puede pasar es que a través de una medida cautelar un juez de primera instancia diga, señores parlamentarios, ustedes no pueden discutir porque esta ley va a afectar tal cosa. Perdón, ¿en nombre de qué? Claro, ahora... No sé si me explico, sí, es una barbaridad. Perfecto, pero acá vemos también, Ángel, cuál es el papel de los medios de comunicación, porque finalmente si no conocemos esta información que es real, que es parte de la Constitución, y vamos diciendo qué barbaridad, quieren intervenir a la SUNEDU, no quieren la mejora educativa, con esta intervención en el Congreso vamos a tener nuevamente profesionales que no están capacitados, y esta información llega a la gente y la gente sigue repitiendo y se forma esta opinión pública. Ok, en el Estado democrático es válido disentir y opiniones de ese tipo son válidas y son contradichas, a veces no tanto porque los medios están sesgados, invitan solamente a una parte, pero yo admito que se pueda tener una visión distinta a lo que dice, por ejemplo, la ley que modifica la composición de SUNEDU. Eso efectivamente puede darse, pero en absoluto, escuchen lo que quiero decir, amigos, en absoluto eso puede significar que tú cuestiones la constitucionalidad, la legalidad intrínseca de la norma. Porque nos protege. Porque justamente los contenidos políticos de las normas son plurales, porque plurales somos las personas que habitamos en una comunidad, tenemos distintos puntos de vista, hay muchas cosas que no nos gustan, por Dios, pero todos tenemos la obligación de aceptar. Cuando se dio la ley el año 14 que restringía la autonomía universitaria, yo y muchos profesores de Derecho Constitucional y otros ciudadanos protestamos, hicimos demandas de amparo, demandas de inconstitucionalidad, las promovimos, pero no se pudo hacer más porque eso fue, digamos, ratificado y esa fue la voluntad del Congreso en ese momento. Nosotros aceptamos eso, pero cuando hay una nueva composición, hay nuevos elementos de juicio, una decisión política se puede cambiar por otra decisión política y nadie puede acusar de que eso es inconstitucional, porque se ha seguido el mismo proceso, el mismo número de votos y en consecuencias estamos ante una ley que tiene la potestad de derogar una ley anterior. Claro. Bueno, y por eso es que cerrando este tema es tan importante lo que ha pasado, como lo mencionabas, sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional. Así es. ¿Qué nos deja de ejemplo? Nos da también muchos llamados a entender a cómo deberíamos... Mira, pero no solamente, nos hemos quedado cortitos porque no solamente quiere bloquear el proceso legislativo, que es una atribución implícita. Es como si el Congreso quisiera bloquear la función jurisdiccional o si el Congreso quisiera bloquear la función ejecutiva. El presidente nombra a sus ministros, toma sus acciones, sus viceministros, etcétera. Esos son, así es. Pero no solamente el Congreso, a través de este mecanismo espurio de usar indebidamente el Poder Judicial, mira tú, se ha intentado impedir que el Congreso cumpla funciones que están atribuidas por la Constitución. Elegir al defensor del pueblo, elegir a los miembros del TC. Entonces, cuando
la composición o la perspectiva caminaba en el sentido que no les gustaba a la persona que iban a elegir, se usaba indebidamente estos mecanismos jurisdiccionales de forma extraviada, de forma espuria, digo una vez más, con el objeto de bloquear. Y así, por ejemplo, vamos a conversar probablemente con nuestro próximo invitado sobre este tema porque él ha sido testigo de excepción de cómo se impidió el año 21 que el Congreso eligiera a los miembros del TC con una medida cautelar que asustó a un número de representantes, entonces ya no se tuvo los votos. Entonces, este es un asunto sumamente importante. Por eso, esta sentencia restituye la constitucionalidad en el país, que estaba averiada, saboteada, y se restablece el principio de separación de poderes. Ahora, no es que el Poder Judicial no pueda defender los derechos fundamentales. Una cosa, por ejemplo, es que alguno de los miembros, tú quieres postular al TC o quieres postular a la Defensoría, entonces tú consideras que en el proceso han violado tus derechos, te han hecho trampa, te han marginado. Cualquier situación. Tú tienes derecho, pero lo que no puede ser que un tercero, que no tiene nada que hacer, diga, yo evalúo de que esa decisión vaya a perjudicar en el futuro a la Defensoría del Pueblo. Inaceptable, como comprenderás. O sea, el derecho subjetivo sí está protegido. Lo que no puede convertirse la acción de amparo es un mecanismo de control de la constitucionalidad, porque para eso tenemos la demanda de inconstitucionalidad y tenemos otros mecanismos para contrapesar y corregir cualquier exceso que se pueda cometer. En fin, aquí hay una arquitectura un poco complicada, yo entiendo. Pero igual también... Pero quiero que diga, pero son esos equilibrios fundamentales que no se pueden tocar ni trastocar, lo que garantiza que podamos vivir en un ámbito de libertad. Claro, y también si alguien quisiera tener injerencia en las funciones del Poder Judicial, hablamos del Ejecutivo o del Legislativo, también pueden ellos ir al Tribunal Constitucional y, por supuesto, que va a decirles, señores, no pueden, no tienen injerencia, nos respetamos, y eso se da para el poder. Pero claro, si la ley les parecía mala al Tribunal Constitucional, pero no, usaban el atajo. Claro, no está bien, o sea, usaban el atajo, claro. No usaban el TC, que para eso se ha formado. El TC se ha constituido para garantizar la constitucionalidad de las leyes. El TC se coloca por encima de los tres poderes. Claro, y del Congreso, ¿no? Para que sus productos legislativos no transgredan las normas superiores de la Constitución, que es la ley de leyes. Bueno, entonces para ir aprendiendo también, porque uno debe informar, pero también vamos teniendo nueva información, cualquier poder del Estado que no esté contento con alguna norma, con una disposición, o que le parece que están vulnerando los derechos de ese organismo, puede ir al Tribunal Constitucional, y ese es el camino correcto, y el Tribunal Constitucional dará un veredicto siempre a favor. ¿Tú te acuerdas de la ley Mudler? Claro. Bueno, en fin, yo tenía una opinión, otras tenían otra opinión, pero finalmente el tribunal dijo que la ley era inconstitucional y la sacaron del sistema jurídico. Pero se siguió el proceso, me refiero, ¿no? O sea, nadie se le ocurrió usar un mecanismo de atajo que un juez de primera instancia supernumerario le prohibiera al Parlamento aprobar una ley. Eso no se puede hacer. No sé si notas la diferencia, ¿no? Pero es importante entender la función del Tribunal Constitucional y la importancia de esta sentencia, porque al contrario, lo que está haciendo es fortalecer a cada uno de los poderes del Estado para que tengan su propia autonomía, y ahí esté el balance de los poderes, y esto es lo que es la democracia. Y cambiando de tema, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente Charro, el presidente de México? El famoso las últimas declaraciones, ¿no? Que realmente son ofensivas, ¿no te parece? Sí, yo creo que hay que entender lo que significa la dignidad como nación. Los pueblos necesitamos trabajar en conjunto, sobre todo aquí en esta parte del continente americano, pero hay que entender que cada pueblo tiene justamente sus poderes del Estado y gobierna para esta nación que tiene... Eso se llama soberanía. La soberanía, ¿no? Entonces, no se trata de que cualquier persona en el extranjero pueda opinar sobre los asuntos que solamente le competen a un país, menos aún teniendo un cargo como presidente de la República. La gente dice, pero es una opinión, dijo lo que le pareció, pero es que, ¿quién lo dijo? Así es. ¿No? Acá hay lo importante también para aclarar. ¿Cuál es el compromiso cuando yo soy gobernante de una nación al dar una declaración o, entre comillas, una opinión sobre un... Con Luciano me trajo a la vez pasada una analogía. ¿Qué pasa si en el colegio un niño dice, mañana no hay clases?
todo el mundo lo mira, se ríe, no le hacen caso. Claro. Pero si la directora dice mañana no hay clases, Todo el mundo no se toma como una orden. Entonces y sin papel de por medio. Claro, sin papel de por medio. O sea, lo que te quiero decir es que la misma palabra, la misma expresión verbal de una, en fin, en este caso una decisión, ¿no? Tiene consecuencias distintas de quien viene. Si la fuente es la autoridad, ahí hay una manifestación de voluntad que tiene que cumplirse en una estructura jerárquica. Cuando Castillo dice, voy a cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, detener a la Fiscal de la Nación, cerrar el Consejo de la Magistratura, ¿qué cosa está diciendo en última instancia? Está dando una orden que no se haya cumplido, es otra cosa, pero en verdad, en otras circunstancias, una orden del presidente se cumple casi sin duda ni murmuraciones. Pero además también creo que es importante traer como ejemplo este problema que casi tenemos con el tema del mar de Bolivia, ¿no? Que Castillo dijo, bueno, Bolivia tiene derecho a tener mar, pero un momento, estaba hablando el presidente del Perú y además recordando todos los antecedentes históricos y políticos que hemos vivido. Así es. Y dice, pobrecito, ¿por qué lo están demandando? Si él solamente ha dado una opinión de buena fe porque cree que Bolivia también merece en realidad, el mar. La pretensión de Castillo de llevar este tema a la Comisión Interamericana resulta realmente alucinante, porque la defensa que yo he escuchado por parte de los abogados hasta la fecha, no sé si tendrán un mejor argumento, es que el presidente no ha dado ningún golpe de Estado, que él ha sido víctima de un golpe de Estado al revés. O sea, lo que vimos 33 millones de peruanos esa mañana del 7 de diciembre del año pasado fue un sueño colectivo, una ilusión, estuvimos soñando todos, pero la verdad nunca pasó. Claro. El señor nunca dijo lo que dijo, o de repente estaba bromeando, era un chiste y no nos dimos cuenta, nos lo tomamos en serio. Pero ¿qué tipo de argumentación se puede contundentes? Lo que pasa es que esta gente tiene realmente, son tan relativistas pensamiento que la realidad ya no importa, los hechos es un argumento más y te inventan realidad. Y así como dijeron hace unos años atrás de que el señor Merino era golpista y que había dado un golpe a pesar que él era por mandato de la corona el encargado, igual que Dina Boluarte, de asumir el mando ante la salida del presidente, hoy quieren convencernos a todos de que él ha sido víctima de un golpe y no él el golpista que acarreó su destitución. Pero además el señor Sagasti fue presidente con los mismos mecanismos que ya había sido elegido el señor Merino. O sea, no hubo ningún cambio ni se actuó de otra manera, simplemente que estaban a favor, ¿no? El pueblo de que sea uno u otro. Entonces, Ángel, ¿qué significa? Porque también, bueno, las redes sociales que opinan siempre dicen, qué barbaridad, ¿cómo es posible que hayan sacado al embajador del Perú en México por las declaraciones del presidente mexicano? ¿Es correcto lo que se ha hecho y por qué se debe de hacer? No, porque hay una razón, porque el presidente de México, que es el jefe de las relaciones internacionales en el ámbito internacional y representa lo que dice su país al Estado mexicano, en realidad cuando dice que en el Perú no hay presidente legítimo, que hay una usurpación y que Castillo es el presidente, está llamando a subvertir el orden. Y repito, no lo dice un periodista que puede tener su opinión, equivocado o no, sino está diciendo el jefe de Estado. Las cosas que dice el jefe de Estado es como las cosas que dice el Papa. Cuando el Papa habla, y sobre todo cuando el Papa habla es cátedra, claro, está marcando una posición que es vinculante para todos los creyentes. Igual, en el ámbito internacional los presidentes son titulares de la representación de toda la nación y su dicho compromete al Estado en su conjunto. Por eso es inadmisible esto que ha dicho López Obrador, ya ha merecido un rechazo de la presidenta el día de ayer a través de retirar definitivamente al embajador, por lo cual nuestras relaciones con México van a quedar a nivel de encargado de negocios, ¿no? Claro, pero además también algo importante es que el poder legislativo mexicano está en contra de esta injerencia de su poder ejecutivo encabezado por el presidente frente a los temas peruanos, ¿no? Lo han dicho, se han manifestado. Sí, hay mucha gente que está en contra, la opinión pública, pero la prensa independiente, con lo cual entonces otra vez el presidente actúa con autonomía porque él es el que es responsable de las relaciones internacionales, pero es obvio que está haciendo un abuso, está malogrando la relación de amistad
de más de 200 años que tenemos con esta república tan hermana, tan cercana a nosotros. Culturalmente, a partir, ¿no?, de también una opinión política que evidentemente es antojadiza. Claro, y además otra cosa, quizás yo puedo estar a favor ideológicamente de uno o de otro. Sí, claro, eso es normal. El tema nuevamente de la dignidad del Estado, todos debemos defenderla. No es como defender tu apellido, como defender a tu familia, defender a tu madre, defender a tu padre. Y a pesar que nos guste o no, esto va mucho más allá y tenemos que ser firmes, cada uno, los ciudadanos, los peruanos, que vamos caminando por la calle, de defender que somos autónomos, que tenemos soberanía y que nadie debe opinar. Esas son cosas irrenunciables porque es lo que permite la existencia pacífica y libre de los diferentes pueblos. Mira tú, hemos llegado ya a la mitad del programa, ha pasado volando esta primera hora de comentarios entre tú y yo, y vamos al corte comercial. Volvemos después de la pausa con nuestro invitado. Volvemos. Petramás donó el afirmado para el mejoramiento del Badén Cadena y el tránsito de la población. Mi nombre es Dina Bustos, representante de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla, agradeciendo acá a la empresa Petramás y al doctor Segarra por habernos donado este afirmado que tanta falta nos ha hecho. Sincero agradecimiento a la empresa Petramás por brindarnos este gran apoyo en calidad de donación para hacer esos trabajos de mejoramiento del tramo Cadena hasta el río Guaycoloro. Esta vía nos va a servir para muchas asociaciones. Agradecemos a este gesto importante por apoyarnos, porque se van a beneficiar niños, adultos mayores, porque mucho polvo comíamos en esta asociación. La agradecemos de corazón. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de dos jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados. Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Vive como en un club de lujo todo el año.
en Condominio Montemar, a solo un paso del mar. Condominio con zonas de parrilla, canchas deportivas, terrenos desde 140 metros cuadrados y más. Compra tu terreno con la inicial hasta en 12 meses sin intereses. Visita hoy nuestra oficina de ventas o ingresa a terreno.pe para más información. Redondos presenta la nueva línea de cerdo duro, carne marmoleada, gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa y de sabor inigualable. Su variedad de cortes también la hace perfecta para el cilindro. O para la favorita, la caja china. Pon las manos al fuego con la extraordinaria calidad de la nueva línea de cerdo duro de Redondos. Está viendo PBO. Estamos de regreso aquí en Conversando con el Perú y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Queremos darle la bienvenida a Omar Chejade. Omar, gracias por estar aquí. Bueno, gracias, presentarlo a él, importante político, abogado, ha sido vicepresidente, congresista, también parte de importantes comisiones dentro del Congreso. Él ha estado al frente de la extradición, ni más ni menos que de Fujimori. Ese fue el gran lanzamiento político, en verdad, ¿no? Así que no, es verdad. Tenemos varios temas con Omar. Bienvenido, es. Omar. Muchas gracias. Bueno, y también fui 2 veces presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República en 2 gestiones que tuve en el Congreso entre el 2011 al 2016 y la última en la pandemia del 2020 al 2021. Y sobre eso yo quería preguntarte, hemos estado conversando, hemos estado analizando con Fátima aquí la sentencia última del Tribunal Constitucional, que creemos que es muy importante porque está fortaleciendo el principio de separación de poderes. Y creo que tú has sido testigo de excepción, testigo de parte, tú has vivido la experiencia de cómo cuando el Congreso intentó nombrar a un TC que ya venía, el anterior ya tenía 4 o 5, creo que hasta 3 años o 4 años de más, hubo una maniobra, primero que Sagasti no quería, acuérdate tú, el gobierno no quería, pero además hubo una maniobra usando justamente a una jueza provisional, supernumeraria, ¿no?, para bloquear la acción del Consejo. Cuéntanos, Omar, cómo fue esto, con algún detalle. Como diría el expresidente Toledo, Ángel, Fátima, era un andamiaje, ¿eh? Sí. Un andamiaje de la corrupción. Sí. Porque esto, digamos, ver el tiempo y la historia, ¿no?, el espacio-tiempo histórico que hablaba ahí en la torre, se remonta a junio del 2021. Nosotros nos faltaba 1 mes y medio de gestión en el Congreso de la República. Recuerdo que recién por esos días ya estaba electo, aunque muchos impugnaban su elección, el presidente Castillo, porque esto fue después del 5 de junio, las últimas legislaturas que tuvimos, las últimas sesiones de legislatura. Entonces el andamiaje estaba entre Sagasti, que incluso se había pronunciado y nos había llamado como presidente de la Comisión de Constitución a decir que la bicameralidad no iba, que ninguna reforma constitucional iba, que el tema de regular la cuestión de confianza tampoco iba, y que mucho menos iba para él elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que, como tú bien has dicho, Ángel, Fátima, tenían ya 8 o 9 años en el cargo y la Constitución solamente eran 5 años. Es más, nosotros, el año 2013, en mi primera gestión, elegimos a ese Tribunal Constitucional, en la que estaba Espinosa Saldaña, Ramos, Ernesto Blume. Ernesto Blume. Pero dentro de sus competencias, como Congreso. Claro, nosotros lo elegimos el 2013, 2014, y ya tenían 7, 8 años. Sí, y ya se habían pasado 2, 3 años. Se habían pasado. Pero presidente no importa que siga. Entonces, uno de los grandes retos de la Comisión de Constitución que dirigí, el Congreso, era, y también de Manuel Merino, hay que reconocerlo como presidente del Congreso, era nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, es más,
el caviaraje empezó a decir que había que cambiar la forma de elección, que ya no debía ser por invitación, sino por todo un concurso meritocrático. Cosa que suena bonito, pero en la práctica muchas veces es un maltrato a la persona que tiene nombre y que se somete a una meritocracia, a un concurso meritocrático, pero que luego sufre pullas de la prensa o de los opositores y lo hacen añicos. Y este personaje, que ya no es invitado, simplemente se arrepiente de haber sido parte del concurso para ser además que es miembro maltratado del TC. en muchos casos, ¿no? A la mala, a la mala. Muchos buenos juristas que han sido candidatos para ser miembros del TC. Dicho esto, el andamiaje estaba compuesto Pero no, por... Tito Mar, el señor Sagasti en sus funciones como presidente les dice a ustedes, no me gusta esto, no me gusta esto. No, lo llamó Lo llama a nosotros, incluso lo llama también al que me sucede en la Comisión de Constitución, que es Lucho Valdés, para decirnos que... Eso lo ha contado Lucho Valdés en un programa como este. Claro, sí. En que a él directamente le dice, esto no va. Lo llama a él directamente porque yo 2 meses antes renuncio a la Comisión de Constitución porque me iba a una elección democrática, ¿no es cierto? Entonces dije, mejor renuncio, y ya había tenido más de un año en la Comisión de Constitución, y cuando Lucho Valdés tenía 1 o 2 meses, estaba siguiendo lo que nosotros hallamos de coherencia, que eran pocas cosas que quedaban. Uno de ellos era este tema. Uno de ellos era este tema de elegir a los miembros del TC, otro era regular la cuestión de confianza, que era necesaria, como tú lo has visto, pero también la reforma de la reinstauración del Senado, de la bicameralidad. Y lo llama amenazarlo. Amenazarlo, amenazarlo en Palacio Gobierno, a decir que sufrirán las consecuencias si es que se reformaba la Constitución, se elegían los miembros del TC o se restauraba el Senado. Cosa que él había estado a favor el año anterior cuando no era presidente encargado. Claro, pues estaba al otro lado. Pero además ya había arreglado con el presidente electo Castillo. Tanto es así que se le baja la valla al secretario general. A Pacheco. Claro, para que pueda entrar. Pero antes la valla era superior, tenías que tener título y una serie de requisitos. Ahora ya eso no funcionaba por orden del propio Sagasti, porque ya había arreglado con Castillo para que entrara Pacheco, Bruno Pacheco, como tú bien lo has dicho. Entonces, acá había todo un andamiaje en la que estaba inserta, lo digo con toda claridad porque yo la enfrenté en su momento, la señora fiscal de la Nación. Claro. Yo siempre se me olvida su nombre, Zoraida Ábalos, que yo elegí en su cara, que era la Blancanelia Colán del régimen, y no solamente fue la Blancanelia Colán de Sagasti, sino también de Vizcarra, a mí me amenazó, y por supuesto también de Castillo en su día oportunidad. Felizmente ya no está y hemos cambiado por una buena fiscal. Estaba metida ella, estaban metidos rezagos en la Corte Suprema de la República, ¿no es cierto?, rezagos, y también, como no, el gobierno y parte de la bancada morada y la bancada comunista del Frente Amplio en ese momento, ¿correcto? Bueno, de que lideraba el señor Marco Arana. Entonces, faltaban pocos días para el cierre de la legislatura, ya estaba electo, porque esto fue después del 5 de junio, el señor Castillo, y ya habían los votos para que sean nombrados, si no 6, por lo menos 3 de los 6 que había que reemplazar. Porque casi todos, 6 de 7, claro, 6 de 7. Porque el único que no podía ser reemplazado porque le faltaba tiempo es Ferrero. El doctor Ferrero. Que recién renunció por un tema de salud. Sí. Pero en ese momento estaba en el plazo, le faltaba casi un año. 6 de 7. Le faltaba casi un año. Porque Ferrero fue elegido en la época de PPK. En cambio, los otros fueron elegidos, los otros 6, en la época de Humala. Y yo fui uno de los que voté por ellos, digamos, ¿no? Bueno, entonces había que remover al Tribunal Constitucional, que en gran parte era Caviar, que había votado a favor del golpe de Estado de Vizcarra, que incluso querían que retorne el vacado Vizcarra después del 9 de noviembre. ¿No es cierto? Así, no. Eso es cosas, lo podemos conversar otro día. Entonces había que cambiar por ley, y además habían pasado un buen proceso meritocrático, varios candidatos al TC. De pronto, de manera sorpresiva, el mismo día que ya había comenzado el debate, habían pasado, porque el debate comenzó como a las 10 de la mañana, y que estábamos por comenzar la votación, sale la noticia y entra una resolución que la leyó Mirta Vázquez, que dicho sea de paso era parte de este andamiaje mafioso, comunista, ¿no es cierto? Y esta señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, lee el documento que le había llegado del Poder Judicial
en la que una jueza provisional... Era provisional. No me acuerdo bien su nombre. Había señalado que el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional tenía que detenerse, tenía que suspenderse, porque vulneraba el debido proceso, porque ya era un Congreso que ya estábamos de salida, que no tenía legitimidad y por otras razones más. Y quien había planteado esta acción de amparo 2 días antes que resuelva la jueza, tú sabes que una acción de amparo se resuelve en meses. Sí, nunca tan rápido, nunca tan rápido. 2 días. En un año. Es imposible. Pero esto demoró 1 día y medio, Fátima. Día y medio. Vamos a suponer que la elección fue el 12 de junio. ¿Qué calculo? 12 de junio del 21. Puede ser, ¿ya? Ya, la acción de amparo fue interpuesta 2 días antes, el 10 de junio. ¿Ya? Así. Entonces, vimos el nombre y era Roberto Ayala. ¿No es cierto? Y después ya supimos que Roberto Ayala... Walter Roberto. Algo así, Walter Ayala o Roberto Ayala. Ayala se apellida, infame señor. Fue recompensado por el gobierno de Castillo. Ya tenía el señor denuncias en el Colegio de Abogados por acoso sexual, por traficar con documentos, en fin, por muchas cosas. Y después ha sido denunciado por corrupción en el gobierno de Castillo. Pero nos enteramos que el primer ministro de Defensa del señor Castillo era justamente el accionante del amparo, que detuvo la elección de los miembros del TC. Es decir, el señor Ayala fue el primer ministro de Defensa del gobierno de Castillo, en recompensa en haber bloqueado esta acción legítima, soberana, independiente, constitucional del Congreso de la República de elegir. Lo que pasa es que el miedo que ellos querían es, ellos sabían en ese momento, ya en abril habían habido las elecciones Fátima, y si recuerdas, el comunismo marxista, leninista, maoísta en algún caso, había sacado de Castillo y de Cerrón y compañía, habían sacado cerca de 40 congresistas. Cerca de 40 congresistas. Si le suma los 4 o 5 de Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, de su partido que en fin, llegaban casi en 50. 45, y si suma los 3 o 4 morados, eran cerca de 50 que ellos tenían, con lo cual bloquean cualquier intento en el próximo Congreso de que el Congreso pueda elegir gente independiente, gente seria, y no gente comunista, izquierdista o caviar. Era un intento, obviamente, de sabotaje, ¿no? Entonces, lo bloquearon. A ellos les convenía mantener el viejo TC a pesar que tenía 7, 8 años. Claro. Porque estaba hecho a su medida. Era caviarizado y así funcionó. Y no había muerto el señor Ramos, ¿no? Que era, de paz descanse, también parte del caviaraje era el señor Ramos. De que de paz descanse, no quiero hablar mal de él. Pero aparte del caviaraje, el doctor Ramos, que era un buen académico, pero era parte del caviaraje de la izquierda, digamos, más radical, ¿no? Con la señora Ledesma, con el señor Espinosa Saldaña, entre otros. Entonces eran 4-3. Entonces tenían mayoría por uno, pero tenían mayoría. Por eso es que soportaron el golpe de Estado de Vizcarra el 30 de septiembre. Ellos justificaron el golpe de Estado y muchas cosas más. Muchas barbaridades más. Era terrible. Repito, el plan de este TC por mayoría era anular la vacancia que nosotros hicimos, fue una de las gestas más importantes que hicimos en el Congreso de la pandemia entre el 20 y 21, anular la vacancia de Vizcarra, para que retorne. Por eso que si tú te acuerdas, Fátima Ángel, Vizcarra se va a lo más alegre, tranquilo, bacano, perfecto, no hay problema, salió en Palacio, sin ninguna... se comenzó a matar de risa, convocó a sus ministros. Le dijo que no se preocupen, le dijo. Y a las 11 de la noche se fue a su casa. A nosotros nos sorprendió, porque nosotros pensamos que él iba a hacer una resistencia. No la hizo. Porque tenía gente en la OEA. La OEA no reconoció a Merino. Acordémonos, sí, cierto. Tenía gente y tenía a su ex premier Vicente Ceballos. Pero además Ceballos estaba en la OEA. Países amigos, tenía gente en la CIDH, pero sobre todo contaba con el Tribunal Constitucional. Entonces Vizcarra dijo, bueno, en una semana regreso y el Congreso va a quedar pésimo. Que como lo hemos dicho, es la máxima autoridad para controlar la constitucionalidad. Entonces, hubo las marchas injustas, porque Merino no era, como tú bien dijo Ángel, ningún golpista, era parte de la sucesión constitucional. Es más, ni siquiera Merino votó a favor de la vacancia de Vizcarra, se abstuvo de votar como presidente. Los 105 votos que hubo, Merino no se abstuvo de votar como presidente del Parlamento, como correspondía por ética, ¿no? Claro. Entonces, no se le podía echar la culpa a Merino. No, y además luego Sagasti es elegido y además habían razones de sobra
razones de sobra para vacar a este miserable genocida de Vizcarra, del señor Vizcarra, que había escondido a los muertos. Yo me acuerdo que en esa época decía, acá hay 70.000 muertos, y él daba la cifra de 25.000, o sea, escondía 40, 50.000 muertos. Y mucha prensa no independiente, los independientes eran Willax y por ahí uno que otro PBO y algunos que otros medios independientes pequeños, estaban amarrados a Vizcarra por dos temas. Uno, por la famosa la torta publicitaria estatal que les daba Vizcarra. Y dos, en la época de pandemia muchos medios estaban por quebrar. Entonces hizo el programa de Reactiva, que estaba garantizada los créditos a las grandes empresas. Y ahí estaban muchos... Y ahí el gobierno apoyaba a los medios de comunicación fieles a él. Sí. Entonces, fue terrible eso. Entonces le hicieron la guerra al señor Merino. Es verdad que a Merino también le faltó un poco de reacción política. Gentes en las calles esperaron los muertos porque Ángel lo sabe mejor que yo. Había que esperar muertos. Para el comunismo, para el marxismo, para el leninismo y para el maoísmo, los muertos son estadísticas nada más. Sí, no. Además son banderas que después se levantan. Claro, la sangre arriba de la revolución. Así es. Y los muertos son simples estadísticas para conseguir un objetivo. Así se llama maquiavélico. Entonces, claro, todos los medios que renuncia Vizcarra, asustaron al Congreso, asustaron a algunos ministros que se fueron y renunciaron, y se fue. Entonces, hay que decir que acá había todo un complot en la que también estaba la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, como tú bien has dicho. Entonces, claro, después salió la fiscal de la Nación, incluso abrió investigación, porque nosotros, como Congreso de la República, Fátima, seguimos la... Claro, el Congreso decidió mayoritariamente seguir con el proceso. Continuar con el proceso. Que era lo que correspondía. Pero eso hizo de que muchos se asustaran. Claro. Y los que iban a votar a favor ya no se abstuvieran. Claro, ya por si acaso, para no comprometerme. Ya no se alcanzaron los votos. Después llegó un documento, al rato que llega el documento de la jueza subprovisional o supernumeraria para que se detenga el proceso, como nosotros a las horas continuamos con el proceso, después de un cuarto intermedio, decimos continuar el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, llegó un documento de la fiscal de la Nación, ¿no?, en la que ella amenazaba en abrir investigación para los congresistas de la República que desacaten, que habían desacatado el mandato judicial. Imagínate tú. Fíjate, ¿te das cuenta? Una barbaridad. Mira tú. Pero no solamente eso, para terminar la idea. Pues es de locos, ¿ah? No solamente premian a Ayala, que es este mafioso accionante del amparo, que detuvo de alguna manera el proceso en el Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y lo nombran el primer día de gobierno de Castillo como ministro de Defensa, sino que también un congresista comunista de las filas del Frente Amplio, no me acuerdo su nombre, creo que se llamaba Lenin o algo así, no me acuerdo bien, empieza a enviar de manera insólita, ilegal, abusiva, desproporcionada, documentos a los correos electrónicos o a los domicilios reales o procesales de los candidatos a miembros del TC, asustándolos, diciéndoles que si ellos no renunciaban a ser candidatos, iban a ser denunciados por el Congreso y por la Fiscalía. Claro. Y muchos candidatos, no voy a decir nombres, se tiraron para atrás y empezaron a mandar cartas. Ya renunciando al proceso de elección, de postulación. Pero renunciando a su función de congresista, sobre todo, ¿no? Que te compete y tienes que ser firme. Claro. No, bueno, es que no todos tienen la misma convicción, pues. O sea, yo creo el núcleo duro del Congreso en ese momento actuó bien, lo conversamos con algunos de ellos, pero hay gente que vacila, pues. Fátima, pero lo que vacilaron fueron incluso los candidatos a miembros del TC, sí, porque les llega la carta de un congresista comunista que los amenaza en decirles que iban a ser denunciados por la Fiscalía, por el Poder Judicial, si es que ellos seguían, porque iban a constituir incluso desacato. Entonces muchos se asustan. Claro, postulo al Tribunal Constitucional y el congresista me está amenazando. Que, como decía... frustraron la elección. Frustraron la elección porque ya muchos congresistas se tiraron para atrás, ya tuvieron los 87 votos, y al final no hubo la votación. Omar, pero yo lo que me queda de conclusión es que vas a tener que escribir un libro contando estas cosas, porque luego para las nuevas generaciones lo que queda escrito es lo que vemos en algunos medios y tenemos una historia totalmente tergiversada. Así que, por favor, Omar, hazte un tiempo en tus... Voy a escribir mi tercer libro porque yo escribí el libro sobre la extradición de Fujimori. Y justamente vamos a hablar de eso ahorita. Yo como protagonista era jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Extraditamos a Fujimori, que fue un logro importante en el 2007, después de 2 años de proceso extradicional. Y después escribí un libro, casi acabando el gobierno de Humala,
sobre la gran usurpación de la primera dama, de Nadine Heredia. Claro que sí. Así, claro. Que fue el libro además más vendido no solamente en librerías, sino también en piratas, el año 2016. No, de verdad. Fue un éxito, yo me acuerdo. Fue el libro más vendido del 2016. ¿no? O sea, la gran usurpación, memorias de gobierno. Aquí develó la verdad del poder, lo que estaba detrás del poder. Nos quedamos cortos porque ahí develaba la usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia y muchos actores. Bueno, sería el tercero, entonces, con estos temas, por favor. No, porque se va a abrir una discusión importante a propósito de la sentencia. Yo he escuchado a los caberes decir que con eso el Congreso se está blindado, cosas mentiras. La verdad, no, contar como tú lo has dicho, con esos detalles yo creo que lo pone. Entendido, mi querido amigo, que Ángel y Fátima, que lo que ha hecho la sentencia del Tribunal Constitucional en sus considerandos es una exhortación, sí, ¿cierto? Una exhortación importante. Eso sobre el tema no sino sobre el tema de la separación del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, yo no quiero terminar el programa porque nos dicen que nos falta muy poco tiempo sin tocar este tema, ya que lo tenemos aquí. No, además tú, que nos cuentes sobre la extradición. La extradición de Alejandro Toledo. No sé si rápidamente nos puedas dar un resumen de este proceso y en qué situación realmente nos encontramos. La gente dice, el otro día me preguntaron en la televisión, ¿por qué ustedes extraditaron a Fujimori en menos de 2 años, 1 año y 10 meses? Recala en Chile Fujimori en noviembre del 2005 y lo extraditamos el 21 de septiembre del 2007, 1 año y 10 meses después. Y al día siguiente ya estaba en Lima, ese es otro tema, el tratado físico. Es verdad. Bueno. El 21 de septiembre fue un día viernes y el 22 de septiembre, día sábado del 2007, ya estaba a las 5 de la tarde en el Perú a través de un avión, un Antonov que lo recoge de Tacna. Los chilenos lo llevan a Tacna en un avión chileno, un comercial, con la Interpol, por supuesto, y nosotros a través de un Antonov de la Fuerza Aérea Peruana lo recogemos de Tacna y lo llevamos a la Diroes en Lima, a Barbadillo. ¿Por qué demoró 2 años o casi 2 años el tema de Fujimori? ¿Por qué ha demorado 6 años todavía el tema de Toledo? 6 años, no nos hemos dado cuenta. Él se fue fugado, Ángel. 6 años, no había reparado tanto tiempo. En febrero del 2017. Ya. Pleno gobierno recién nuevecito de PPK. Sí. Febrero del 2017. Estamos febrero del 2023. Imagínate. Han pasado clavados 6 años. 6 años, pues. Y todavía faltan unas semanas más, por lo visto. Por una razón sencilla. Toledo tenía muchos amigos en varios gobiernos, en el de Castillo, y también el de PPK. PPK además fue su premier. Fue su premier, lógico. Su ministro de Economía, su hombre de confianza. Entonces, claro. Y que por eso mucha gente vota por PPK, ¿no? Y probablemente con pinche. Y probablemente con pinche. Entonces, por el tema de IRSA, efectivamente. Entonces, claro. No le convenía a PPK. Entonces, cuando me preguntan a mí qué se debe hacer, yo, por conocimiento y por experiencia, digo, lo primero que el Estado peruano debe hacer es contratar un estudio de abogados, el mejor, de los Estados Unidos. Nosotros contratamos a uno de los mejores estudios en Chile, que fue el estudio del doctor Alfredo Echeverry, ¿no es cierto? Que todavía vive, es un nonagenario ya, ¿no? En esa época era un septogenario, ¿no? Importante, ¿no? Que además... Una personalidad, había logrado condenar a varios criminales de la dictadura pinochetista, ¿no? En varios casos importantes. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces lo contratamos, hicimos un trabajo entre la Procuraduría, entre nosotros, la Jefatura de Extradiciones y el estudio de Alfredo Echeverry. Cuando nosotros empezamos a emplazar al gobierno de PPK, ¿qué nos dice? No voy a decir nombres, el Ministerio de Justicia de esa época, que una cláusula del Tratado Bilateral de Extradición Perú-Estados Unidos, que dicho sea paso y de manera paradójica la firma Toledo en su primer año, en el año 2001, ese Tratado Bilateral de Extradición Perú-Estados Unidos decía, en una cláusula, que si se quería el Estado norteamericano, le podía poner un abogado al Estado requiriente, o sea, al Perú. Ya. Entonces eso no aguanta la menor lógica. Un abogado de oficio. O sea, un abogado de oficio. Claro. Imagínate, ¿no? Pues qué vergüenza. ¿Sabes cuánto tiempo demoró para que el gobierno de Kuczynski le ponga un abogado propio, un estudio propio? Más de 1 año. Y que no fue casi cuando el gobierno de Kuczynski, poco antes que renuncie a la presidencia, antes que lo vaquen, recién ahí se contrata un estudio de abogados. ¿No es cierto? Que es lo que debió suceder 1 año y medio antes. Claro, al inicio. Al inicio. Además, teniendo ya antecedentes, Así ¿no? es.
Luego hay que decir que la justicia norteamericana, lo sabe muy bien Ángel, es muy burocrática, es muy legalista, quiere resolver cualquier recurso que tú interpongas por más tonto que sea. Eso también hay que decirlo. Pero acá lo importante del caso es que, como todo proceso de extradición en la mayoría de países, o los países que se firma tratado bilateral de extradición, tiene dos naturalezas. Uno es jurídico-judicial y otro es político. Quien te diga que una extradición solo es jurídica te está mintiendo. No es verdad. Dos frentes. Cuando a mí me decían en la época de Fujimori, no hay que meter el tema político porque la extradición es jurídica, es mentira. Y máxime cuando se está extraditando un expresidente de la República. Obviamente. No se está extraditando a alguien que robó gallinas. No, y que se escapó del país. No, se está extraditando a un expresidente. Entonces, la extradición en Estados Unidos tiene doble naturaleza, primero judicial, jurídica y luego política. ¿Esto qué quiere decir? Que primero resuelve el sistema judicial norteamericano. Si procede o no. Si procede o no. Claro. Igual que en Chile, y casi en los demás países. Si procede o no, y luego de que resuelve el sistema judicial norteamericano, resuelve el sistema político, o sea, el Departamento de Estado, que no es otra cosa que el presidente de la República de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, sus ministros, el Departamento de Estado de Justicia, ¿no? Que es y por eso es que jurídicamente puede decir que sí y políticamente puede decir que no. Así es, y se quedó, y no hay extradición. O viceversa. O viceversa. Ahora, ¿cuándo resuelve el juez Higginson en última instancia en los Estados Unidos? Tomen fecha, por el amor de Dios, los amigos de PBO. Noviembre del 2021. Pleno gobierno de Castillo, recién inaugurado. Noviembre del 21, el juez Higginson acabó la fase judicial. En última instancia, acabó la fase judicial, la extradición va, luz verde. Procede la extradición solicitada por el Estado peruano. ¿Qué debió pasar después de eso? Como pasa al Departamento de Estado norteamericano, o sea, a Biden y a sus ministros, o sus secretarios, como se les llama allá, entonces el Estado peruano debió activar, ser proactivo. Y eso no es intervención política, simplemente es hacer cumplir la ley y decirle al Estado norteamericano. No hacía falta que Castillo se comunique con el señor Biden. Acá la Cancillería peruana, hay mecanismos. A través de la Embajada peruana, tenía que coordinar con la Cancillería norteamericana y con el Departamento de Estado norteamericano para que ese expediente, que ya fue resuelto por el sistema judicial norteamericano, no sea puesto al final de la cola, como sucedió, sino en los primeros puestos. Eso no se hizo. No se hizo. Ya. ¿Y sabes por qué no se hizo? Porque nuestra Cancillería, la pasada, la del señor Castillo, estaba infestada por autoridades toledistas, como el señor Rodríguez Cuadros, que dominaba, para nadie es un secreto, que Manuel Rodríguez Cuadros dominaba la Cancillería de Pedro Castillo, o como el señor Harold Forsyth, entre otras personalidades, que hayan tenido puestos claves en la época de Toledo, y eran amigos personales de Toledo, ¿no es cierto? Y eso hizo que no se mueva un dedo para mover la extradición y para que el Departamento de Estado resuelva. ¿Por qué ha resuelto hace 3-4 días por default? Porque tenía que hacerlo. Muy bien. Pero resolvió después de 14 meses. Así es. Mira tú, podríamos seguir conversando mucho tiempo. La verdad es apasionante conocer estos detalles. Son muy importantes, muy educativos. Pero la verdad ya nos están avisando, tenemos que cortar el programa. Hemos llegado al final, la tiranía del tiempo, como todos conocen. Yo simplemente quiero agradecerles a todos ustedes por su atención a este programa y decirle a que nos sigan a través de las redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y a través del canal CRTV. Muchas gracias. Ángel, muchas gracias. Muy agradecido. Encantado. Omar, PBO. muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.